¿Podría el destino de toda la humanidad, el punto de inflexión de la historia misma, depender de la respuesta susurrada por una joven campesina en un pueblo olvidado por el poder y la gloria del mundo? ¿Qué sucede cuando el creador del tiempo y del espacio decide rasgar el velo de silencio que ha durado 400 años, no para dirigirse a los reyes en sus palacios o a los sumos sacerdotes en el templo, sino a una virgen en su humilde casa de piedra y barro? Bienvenidos al canal de Caminos Cristianos. Si la profundidad de los misterios de Dios te intriga y buscas comprender los momentos que definieron nuestra fe, te invitamos a dejar un comentario, expresar tu aprobación con un me gusta y suscribirte para no perderte los viajes que haremos juntos. La historia que hoy descubrimos no es un simple cuento, sino el epicentro de un terremoto espiritual que cambiaría para siempre la relación entre el cielo y la tierra, comenzando en un lugar improbable llamado Nazaret, un rincón de Galilea tan insignificante que se preguntaba con desdén, ¿puede salir algo bueno de allí? Ese día, la rutina de María no era diferente a cualquier otra. El aire olía a pan recién horneado y a tierra seca, y sus pensamientos probablemente estaban ocupados con los preparativos para su boda con José, un carpintero conocido por su rectitud. Era un alma piadosa, empapada de las Escrituras y de la esperanza de Israel, pero nunca, ni siquiera en sus más fervientes anhelos, hubiera imaginado que la salvación de su pueblo comenzaría dentro de su propio ser. La aparición de Gabriel no fue un acontecimiento de luz suave y música celestial. Fue una interrupción abrupta y aterradora de la realidad. El ángel no entró por la puerta, simplemente se quedó allí, y su presencia llenó la pequeña habitación con un peso, una autoridad y una santidad que eran a la vez gloriosas y abrumadoras. Su primer sentimiento no fue de éxtasis, sino de profundo temor y perturbación. El saludo del ángel, alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo, le sonó extraño y fuera de lugar. Ella no se veía a sí misma como llena de gracia, sino como una simple sierva, y su mente, agitada, trataba de descifrar qué clase de saludo podría ser aquel, temiendo una trampa o una ilusión. Las palabras de Gabriel resonaron en el espacio sagrado que su presencia había creado, y cada sílaba parecía llevar el peso de la eternidad. Al oír que el niño que estaba por nacer sería llamado Hijo del Altísimo y que su reino no tendría fin, la mente de María, educada en las profecías de Isaías y los Salmos, comenzó a atar cabos. El terror inicial no se disipó, sino que poco a poco se fue transformando en asombro. Su pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No nació de la incredulidad, sino de una mente pura y lógica que buscaba comprender el mecanismo del milagro. Fue un humilde reconocimiento de su condición virginal, una afirmación de su pureza ante Dios, no una objeción al plan divino. La respuesta del ángel, que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, evocó para ella la imagen de la nube sagrada, la Shekinah, descendiendo sobre el tabernáculo, significando la presencia manifiesta de Dios. Ella comprendió que no se trataba de una unión carnal, sino de un acto creador y soberano, una consagración que la colocaba en un nivel de santidad único en la historia humana. El temor a la ley de Moisés y al castigo público todavía latía en sus venas, pero ahora competía con la abrumadora comprensión de que estaba siendo invitada a participar en el acto más íntimo y poderoso de Dios con la humanidad. La revelación sobre su prima Isabel fue el sello de la verdad que ancló el acontecimiento celestial en la realidad terrena. Si Dios pudo crear vida en el vientre estéril y anciano de Isabel, ciertamente podría crear vida en un vientre virgen.
La mención de un milagro familiar y concreto fue un acto de misericordia del ángel, una prueba tangible ofrecida a su fe vacilante. En ese momento, el universo pareció contener la respiración, esperando su decisión. Gabriel, un emisario del trono de Dios, estaba esperando el permiso de un mortal. El Creador condicionó su entrada en la creación al sí de su criatura. María miró dentro de sí misma, a su pequeñez, a su futuro con José, a la vida sencilla que conocía, y luego miró la inmensidad del plan divino que se desarrollaba ante ella. Su respuesta final: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra», fue la declaración más revolucionaria jamás pronunciada. No fue una resignación pasiva, sino una entrega activa y valiente, un acto de fe que se convirtió en la puerta a través de la cual el Verbo se hizo carne. Cuando el ángel se fue, el silencio que siguió fue diferente. María estaba sola, pero no como antes. En su vientre se había roto el silencio de siglos, y la promesa de Dios había comenzado a tomar forma. Abandonada en el silencio de su habitación, María ahora cargaba con un secreto que era a la vez una gloria inefable y una carga aplastante. La realidad del Dios vivo en su seno necesitaba un eco, una confirmación en el mundo de los hombres. La noticia sobre Isabel no fue solo una señal, sino una invitación, una dirección divina para buscar refugio y comunión. Una santa urgencia se apoderó de su espíritu, impulsándola a partir con prisa, como registran las Escrituras. No era este el impulso de la ansiedad, sino el del celo, de quien lleva la buena noticia y no puede retenerla. El viaje desde Galilea hasta las montañas de Judá fue largo y arduo, un viaje de más de 60 millas a través de un terreno que podía ser peligroso. Cada paso de ese viaje fue un acto de fe, una meditación en movimiento. Mientras sus pies pisaban el polvo del camino, su alma contemplaba el misterio insondable que se desplegaba dentro de él. Cada momento más real, más presente. Ella no viajaba solo para ver a su prima, sino para conocer a la primera alma en la tierra que, por la gracia de Dios, pudiera comprender la magnitud de lo que le había sucedido. Al llegar a la casa de Zacarías e Isabel, el aire estaba cargado de sagrada anticipación. El sencillo saludo de María, cuya voz aún resonaba con la visita del ángel, fue el catalizador de la primera manifestación de Cristo en el mundo. En el momento en que el sonido llegó a los oídos de Isabel, el Espíritu Santo orquestó una doble revelación. En el vientre de la anciana, Juan, el precursor, que más tarde señalaría a Jesús y diría: «He aquí el Cordero de Dios», tembló de alegría profética al reconocer la presencia de su Señor no nacido. Simultáneamente, el mismo Espíritu llenó a Isabel, abriéndole los ojos espirituales. Su respuesta no fue un saludo familiar, sino una proclamación divinamente inspirada: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». En ese momento, Isabel no solo vio a su joven prima, sino a la madre de mi Señor, una asombrosa confesión de fe que validó todo lo que María había experimentado en secreto. Para María, esas palabras fueron como agua para un alma sedienta, la confirmación de que no se había vuelto loca, que su experiencia era real y que Dios ya había preparado el camino delante de ella. Al oír la bendición de Isabel, una ola de alegría pura y abrumadora recorrió a María, y las palabras que había guardado en su corazón, las meditaciones silenciosas de su largo viaje, estallaron en un canto de poder profético. Este no fue un himno ensayado, sino el desbordamiento de un alma que vio las Escrituras cobrar vida en su interior. «Mi alma engrandece al Señor», exclamó, y su voz, llena de nueva autoridad, llenó la casa. No fue una alegría superficial, fue una exultación que brotó de lo más profundo de su espíritu en Dios, a quien reconoció íntimamente como
mi Salvador. ¿Y cuál fue la causa de esta alegría? Porque ha mirado la humildad de su sierva. En esta frase reside el corazón del misterio. María comprendió con divina claridad que su elección no se debía a ningún mérito, sino precisamente a su pequeñez, a su condición de Anahuim, los pobres y humildes de Dios. Se dio cuenta de que su historia personal era el paradigma de toda la obra de Dios. Él no busca el poder, la riqueza o el estatus, sino que se inclina hacia la nada, hacia el vacío, para crear algo glorioso a partir de ello. Su fe le permitió ver que su propia vida era ahora el escenario donde Dios demostraba su método preferido de trabajar en el mundo. Su cántico, el Magnificat, se expandió desde su experiencia personal hasta convertirse en una declaración universal sobre la naturaleza misma de Dios y su gobierno sobre la historia. María profetizó que por aquella obra todas las generaciones la llamarían bienaventurada, no como homenaje a su propia grandeza, sino como testimonio perpetuo del poder de aquel que había obrado maravillas en ella. Y la naturaleza de este trabajo fue revolucionaria. Ha derribado a Indus, los poderosos de sus tronos, y exaltado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Estas no fueron las palabras de una campesina soñadora, sino la revelación de un teólogo inspirado por el Espíritu. Ella comprendió que la venida de su hijo no sería un mero ajuste político, sino la inauguración de un nuevo orden, un reino donde se invertiría la lógica del poder humano. Su canto era un manifiesto del reino de los cielos, un terremoto espiritual que anunciaba la caída de los imperios y la exaltación de aquellos que el mundo despreciaba. Al conectar este acto redentor con la promesa hecha a Abraham, María demostró una profunda conciencia de su lugar en la historia de la salvación, posicionándose como el eje sobre el cual finalmente se cumplió toda la antigua promesa. Mientras María custodiaba el secreto divino y la alegría de la confirmación de Isabel en Nazaret, una silenciosa tormenta se gestaba en el alma de un hombre. José, su prometido, era conocido no solo por su habilidad con la madera, sino por ser un hombre justo, un tzadik, alguien cuya vida era un esfuerzo constante por alinearse con la justicia de la ley de Dios. Fue esta misma justicia la que se convirtió en fuente de su agonía. Cuando los signos del embarazo de María se hicieron innegables, el mundo de José se vino abajo. La ley de Moisés era terriblemente clara sobre tal situación, y su mente, entrenada en la Torá, veía solo dos opciones: la denuncia pública, que llevaría a la humillación de María y a una muerte casi segura por lapidación, o el repudio. Sin embargo, su corazón se negó a aceptar la traición. Conocía el espíritu de María, su piedad, su pureza. La evidencia ante sus ojos declaraba la guerra a todo lo que su intuición y su amor le decían. El dolor de la aparente traición fue eclipsado por una confusión paralizante. Así, en el silencio de su angustia, eligió un tercer camino, un acto de misericordia radical. Repudiarla en secreto, perdonándole la vida y el honor, incluso si eso significaba cargar con su propio dolor en privado. Fue en esta oscuridad del alma, en el punto más bajo de su prueba, que Dios intervino. El sueño de José esa noche no fue un refugio, sino la puerta a una revelación. No fue un sueño cualquiera, sino una teofanía, un espacio sagrado donde la voluntad del cielo se manifestó con inconfundible claridad. Un ángel del Señor se le apareció, no con acusaciones, sino con consuelo y mandato. Las primeras palabras, José, hijo de David, no fueron un simple saludo, sino una llamada a su destino, un recordatorio de su linaje real y de su papel en la promesa mesiánica. No tengas miedo de recibir a María por esposa, dijo el ángel, y con esa frase el miedo que envenenaba su mente quedó neutralizado.
La siguiente revelación, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, reconfiguró toda su realidad. No era una mancha de deshonra, sino un sello de santidad. Cuando despertó, el dilema estaba resuelto. La confusión había dado paso a una claridad y un propósito sorprendentes. Sin dudarlo, hizo como el ángel del Señor le mandó. Su acto de obediencia inmediata, tomando a María como esposa, fue un acto de fe tan profundo como el de María, aceptando públicamente una situación que no podía explicar, convirtiéndose en el guardián silencioso del Hijo de Dios. Bueno, sigamos adelante. La narración avanza ahora en el tiempo, hasta el momento del nacimiento de Jesús, abordando la cuarta premisa. 4. El viaje a Belén y la Natividad. A continuación se presentan los dos párrafos siguientes. Los meses transcurrieron en Nazaret en un silencio lleno de expectativa. La unión de José y María era ahora un hecho, pero su vida juntos era un misterio compartido, un secreto sagrado oculto a los ojos del pueblo. Entonces, desde Roma, el corazón de un imperio pagano que no conocía al Dios de Israel, llegó un decreto. César Augusto, en su arrogancia y afán de control, ordenó un censo de todo el mundo conocido, obligando a cada hombre a regresar a su ciudad natal. Lo que para el emperador era un acto de administración y poder, para el cielo era el movimiento invisible de la mano de la providencia. Esta orden imperial, que perturbó a miles, fue el instrumento divino para cumplir la antigua profecía de Miqueas. El Mesías, descendiente de David, nacería en Belén. Para José, la noticia fue una carga pesada. Tendría que llevar a su esposa, ahora muy embarazada, a un viaje peligroso y agotador. El viaje de Nazaret a Belén fue una prueba de resistencia y la responsabilidad de proteger no solo a su esposa, sino al mismo Hijo de Dios pesaba sobre sus hombros con una intensidad que solo él conocía. Cada paso a lo largo de ese camino era un acto de confianza ciega en el Dios que los había puesto en ese camino. Cuando llegaron a Belén, la ciudad de David estaba irreconocible, repleta de una multitud caótica e indiferente. Las calles abarrotadas, el ruido y el bullicio no ofrecían refugio, solo el eco de su propio agotamiento. La frase que pasaría a la historia, "No había lugar para ellos en el mesón", es un resumen brutal de la recepción que el mundo dio a su creador. No era solo falta de vacantes, fue la manifestación física de una verdad espiritual. El mundo que él había venido a salvar estaba demasiado ocupado, demasiado lleno de sí mismo para ofrecerle un lugar. El rechazo los empujó a los márgenes, a las afueras de la sociedad, a un lugar destinado a los animales. Fue allí, en la más extrema pobreza, rodeada del olor de la paja y del aliento caliente de los animales, donde llegaron los dolores del parto de María. El nacimiento del Rey de Reyes tuvo lugar sin pompa, sin testigos nobles, solo con la presencia protectora de un fiel carpintero. Mientras envolvían a su hijo primogénito en pañales y lo recostaban en un pesebre, un abrevadero para animales, María y José contemplaban la paradoja más profunda de la fe. Dios, Todopoderoso, el Verbo Eterno, se había convertido en un recién nacido frágil y dependiente, y su primera cuna en la tierra era un lugar donde se alimentaban los animales. Mientras en la cueva reinaba una paz sagrada y silenciosa, en los campos que rodeaban Belén, Dios se preparaba para rasgar el cielo nocturno y anunciar su llegada. Los elegidos para esta primera proclamación no fueron los príncipes, ni los sacerdotes, ni los estudiosos de la ley que escudriñaban las polvorientas profecías. Los primeros en recibir la buena noticia fueron los pastores, hombres rudos que vivían al margen de la sociedad. Su trabajo, considerado impuro, les impedía participar plenamente en la vida religiosa del templo. Vivían bajo las estrellas,
su existencia marcada por el ritmo de la naturaleza y la vigilancia constante. Esa noche, la oscuridad era la misma de siempre, el frío familiar y el silencio roto solo por el balido de las ovejas. Fue en esta normalidad donde irrumpió lo sobrenatural. No era ni luna ni estrella irrumpió sobre ellos, el Kabod Adonai, la misma gloria del Señor, envolviéndolos en un resplandor aterrador. El miedo que sentían era primario y abrumador, el pavor del hombre mortal ante la manifestación de lo sagrado, la certeza de que el orden de su mundo acababa de ser irrevocablemente destrozado por la presencia de un ángel del Señor. Las primeras palabras del ser celestial fueron de consuelo, una orden para vencer el miedo. No temáis. Esta fue la introducción, clásica a la revelación divina, un bálsamo para el terror que inspira la santidad de Dios. Entonces el ángel entregó el mensaje que el mundo anhelaba escuchar, el primer evangelio. Mirad, os traigo nuevas de gran gozo, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Cada palabra estaba cargada de un profundo significado. Salvador, para un pueblo que anhelaba la liberación. Cristo, el Mesías, el ungido esperado durante siglos. Señor, título divino, reservado a Yahvé. ¿Y la señal para encontrarnos con este Rey cósmico? No es un cetro ni un trono, sino la más humilde de las imágenes, un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La prueba de su divinidad fue su humildad radical. Apenas hubo sido entregado el mensaje cuando los cielos se abrieron y una multitud de las huestes celestiales se unió al primer ángel, llenando la noche con una alabanza ensordecedora que proclamaba el nuevo orden del universo. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a aquellos en quienes descansa su favor. La revelación fue tan poderosa y la orden tan clara que una vez que los ángeles se fueron, los pastores no dudaron. Con una fe sencilla e inmediata se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido. Movidos por una fe inmediata y una santa curiosidad, los pastores se apresuraron a bajar de los campos hacia el corazón dormido de Belén. Su búsqueda no fue larga ni complicada, pues la señal divina era desconcertantemente simple. No buscaban un palacio, sino un establo. No es una cuna de oro, sino un comedero para animales. Cuando encontraron la cueva, o refugio improvisado, y miraron dentro, la escena que los recibió fue exactamente como el ángel los había descrito. Allí estaban José, con su aire de guardián silencioso y asombrado, y María, agotada pero radiante, y entre ellos, tumbado sobre la paja, el niño. En ese instante, la gloria que habían visto en los campos encontró su enfoque, humilde y terrenal. La fe dio paso a la visión. Se arrodillaron sobre la tierra dura aquellos hombres de manos callosas y ropas gastadas, y fueron los primeros seres humanos, después de María y José, en adorar conscientemente al Verbo hecho carne. Su adoración no estaba hecha de palabras floridas ni de rituales complejos. Fue un acto de pura reverencia, el reconocimiento de que, en ese lugar pobre y olvidado, estaba el Rey y Salvador que Israel había estado esperando. Después de presenciar el milagro y ofrecer su sincero homenaje, los pastores no pudieron contener la noticia. Salieron de aquel lugar transformados y su regreso a los campos no fue silencioso. Se convirtieron en los primeros evangelistas, contando a todos los que encontraban lo que les había revelado el ángel y lo que habían visto con sus propios ojos. La reacción de la gente fue de asombro y, muy probablemente, de incredulidad. Una historia tan grandiosa, contada por hombres de tan baja reputación, parecería una ilusión o una fábula. Sin embargo, mientras el alboroto se desataba, María permaneció en un santuario de paz interior. El texto sagrado revela su actitud.
Pero María conservaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Ella era la guardiana del misterio. Cada acontecimiento, la visita de Gabriel, el cántico de Isabel, el sueño de José y ahora el testimonio celestial traído por los pastores, era una pieza que ella armaba en el mosaico de su alma. Ella no solo escuchó, ella meditó, se conectó, reflexionó sobre la profundidad del plan de Dios que se desarrollaba ante ella y a través de ella, entendiendo que cada uno de estos hilos tejía el tapiz de la salvación. Después de los días de confinamiento, según lo prescrito por la ley de Moisés, José y María emprendieron el corto viaje de Belén a Jerusalén. El propósito era doble: cumplir el ritual de purificación de María y, más importante aún, presentar a su hijo primogénito al Señor. Este acto, una consagración de todo, primogénito a Dios, era una antigua tradición en Israel. Al entrar en los concurridos patios del templo, la grandeza de aquel lugar sagrado contrastaba con su humilde condición. No trajeron un cordero, la ofrenda estándar para los que podían permitírselo. Su pobreza se reveló en su ofrenda: un par de tórtolas o 2 pichones, la provisión de la ley para los desfavorecidos. Entre el ruido de los mercaderes y la pompa de los sacerdotes, se encontraban una familia anónima, un carpintero y su joven esposa, llevando en su vientre a un niño que a todas las miradas era uno más entre muchos. Lo que no sabían las autoridades religiosas que pasaban con sus túnicas ornamentadas era que el Señor, a quien estaba dedicado el templo, acababa de entrar por sus puertas no con poder y gloria visibles, sino en la fragilidad de un pobre niño. En medio de aquella multitud indiferente, había un hombre cuya vida entera había sido una vigilia de espera. Simeón, descrito como justo y piadoso, no esperaba solo el consuelo de Israel de manera genérica. Vivió aferrado a una promesa personal y específica del Espíritu Santo, que sus ojos no se cerrarían en la muerte antes de contemplar a Cristo el Señor. Ese día, él no estaba en el templo por rutina o casualidad, sino movido por el Espíritu, una fuerza divina que lo guió para enfrentar su destino. En el momento en que sus ojos se posaron en aquella humilde familia, su mente reconoció lo que todos los demás ignoraban. Se acercó y con reverente ternura tomó al niño Jesús en sus brazos. El peso del niño era el peso de la esperanza de Israel cumplida. Mirando al cielo, pronunció su cántico de despedida, el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, según tu palabra. Su vida había llegado a su clímax. Él vio en aquel niño no solo la gloria de Israel, sino, con asombrosa claridad profética, una luz para alumbrar a las naciones, declarando el alcance universal de la salvación que acababa de conseguir. José y María se maravillaron de las palabras de Simeón, que confirmaron la identidad de su hijo con autoridad del cielo. Sin embargo, la alegría de ese momento se vio repentinamente eclipsada por una sombra. Después de bendecirlos, la mirada de Simeón se fijó en María y su tono cambió, volviéndose serio y penetrante. Estaba a punto de entregarle no una bendición, sino la carga de su futuro llamado. He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, declaró. Con esta frase, Simeón disipó cualquier posible ilusión de un mesianismo fácil y triunfante. Su hijo no sería una figura de unión consensual, sino una línea divisoria en la arena. Su sola presencia en el mundo obligaría a tomar una decisión, revelaría lealtades ocultas, derribaría a los orgullosos y exaltaría a los humildes que creían en él. Sería una señal a la que muchos se opondrían, una verdad tan incómoda que provocaría rechazo y persecución. En aquel patio sagrado, el primer presagio de la cruz fue proyectado no sobre el niño, sino sobre el corazón de su madre.
Y entonces la profecía se hizo aún más íntima y dolorosa. Mirando a los ojos de la joven madre, Simeón pronunció las palabras que permanecerían con ella por el resto de su vida. Y una espada traspasará tu propia alma. No se trataba de una metáfora vaga, fue la predicción de un dolor agudo, una agonía compartida. La espada representaba el sufrimiento que experimentaría al presenciar el rechazo y la pasión de su hijo. Su maternidad divina estaba intrínsecamente ligada a un futuro de angustia indescriptible. Su sí a Gabriel no fue solo para el pesebre, sino también para el Calvario. En el preciso momento en que el peso de aquellas palabras descendía sobre María, se acercó otra figura, también guiada por la divina providencia. Era Ana, una profetisa de edad avanzada, viuda, que había hecho del templo su hogar, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. También reconoció al llegar al mismo tiempo, pero su reacción no fue la de una profecía sombría, sino más bien la de una alabanza inmediata y agradecida. Ella comenzó a hablar de Jesús a todos aquellos que, como ella, esperaban la redención de Jerusalén, uniéndose su testimonio al de Simeón para confirmar ante el cielo y la tierra que la salvación había llegado. Algún tiempo después del nacimiento, quizá 2 años después, mientras la Sagrada Familia ya vivía en una casa de Belén, un hilo nuevo e inesperado se tejió en la historia de la salvación. Lejos de Israel, en Oriente, Dios había tocado los corazones de hombres que no pertenecían al pueblo de la Alianza. Estos magos no eran reyes, sino probablemente eruditos persas, hombres que escudriñaban las estrellas y las tradiciones antiguas en busca de una comprensión más profunda del orden cósmico. Fue a ellos, los gentiles, a quienes Dios dio una señal en un lenguaje que podían entender. Una estrella singular, un heraldo celestial que anunciaba un acontecimiento de magnitud sin precedentes. Motivados por una fe nacida de la observación y la sabiduría, emprendieron un largo y peligroso viaje, atravesando desiertos y montañas, siguiendo ese punto de luz en el cielo. Su lógica los llevó a Jerusalén, la capital, porque ¿dónde más se podía encontrar el lugar de nacimiento de un rey? Su pregunta, lanzada con inocente sinceridad en la corte del poder: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cayó como una chispa en un polvorín. La noticia se difundió por los pasillos del palacio y llegó a oídos de Herodes el Grande. Este rey, un idumeo nombrado por Roma, vivía en una constante fiebre de paranoia, pues ya había asesinado a su propia esposa y a varios de sus hijos para proteger su trono. La idea de un rey de los judíos, nacido con la aprobación celestial, no era para él una cuestión teológica, sino una amenaza directa e intolerable a su poder. El texto sagrado dice que él se turbó y toda Jerusalén con él, pues el pueblo conocía bien la crueldad de su rey y temía el baño de sangre que su ansiedad podía provocar. En un acto de suprema ironía, Herodes convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, los guardianes de las Escrituras. Ellos, que debían ser los primeros en buscar al Mesías, proporcionaron prontamente la información profética de que el Cristo nacería en Belén. Poseían el conocimiento exacto, la letra de la ley, pero sus corazones permanecían fríos e indiferentes. Con la información en la mano, Herodes disfrazó su plan asesino bajo una máscara de piedad, dando instrucciones a los magos para que encontraran al niño para que él, supuestamente, también pudiera adorarlo. Dejando atrás la duplicidad de la corte de Herodes, los magos salieron en la noche hacia Jerusalén, y he aquí que la estrella que habían visto en Oriente reapareció, moviéndose delante de ellos.
La visión de su guía celestial los llenó de un gozo desbordante, con la seguridad de que la mano de Dios, no la de un rey terrenal, estaba guiando su búsqueda. La estrella no los condujo a un edificio imponente, sino que se detuvo en una modesta casa de Belén, confirmando que el reino de aquel rey no era de este mundo. Cuando entraron, vieron al niño con María, su madre. No había guardias, ni sirvientes, ni insignias de la realeza. Sin embargo, estos sabios, cuyos ojos veían más allá de las apariencias, reconocieron la majestuosidad escondida en la sencillez. Sin dudarlo, se postraron y le adoraron, un acto de total sumisión gentil ante el rey de los judíos. Entonces, abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos de profundo significado profético: oro, como tributo a un rey; incienso, resina aromática que se quema en adoración a una deidad; y mirra, la savia amarga utilizada para embalsamar a los muertos, un oscuro presagio del sacrificio que un día haría. Cumplida su misión, la divina providencia actuó para protegerlos y frustrar la conspiración de Herodes. En una sola noche, dos sueños cambiaron el curso de la historia. Primero, Dios advirtió a los magos que no regresaran a Herodes. Su obediencia fue inmediata y discreta. Partieron hacia su tierra por otra ruta, dejando al rey tirano esperando noticias que nunca llegarían. Poco después, la advertencia celestial llegó a José. Por segunda vez, un ángel del Señor se le apareció en sueños, pero esta vez el mensaje no era de consuelo, sino de peligro inminente y mortal. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto», ordenó el ángel con una urgencia que no admitía demora. Herodes buscará al muchacho para matarlo. Sin dudarlo, José se levantó en mitad de la noche, despertó a María, y con lo poco que podían llevar, se convirtieron en refugiados. La huida a Egipto fue una inversión irónica del Éxodo. Una vez Israel había huido de la esclavitud en Egipto, pero ahora el Hijo de Dios, la encarnación del nuevo Israel, encontró asilo en esa misma tierra, escapando de la ira de un rey que encarnaba el espíritu del faraón. Los años de exilio en Egipto terminaron con la muerte de Herodes, y la Sagrada Familia regresó a su patria, instalándose nuevamente en la oscuridad de Nazaret. Allí, lejos de los centros de poder, creció Jesús. Su infancia y juventud estuvieron veladas por un silencio sagrado, una vida normal a los ojos del mundo, marcada por el trabajo en la carpintería, la obediencia a sus padres y el crecimiento en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cada año, la familia cumplía con su piadoso deber de subir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, la edad en la que un niño judío comenzaba a ser considerado hijo de la ley, esta peregrinación adquirió un significado especial. En el camino de regreso, en medio de la grande y ruidosa caravana de familiares y vecinos que viajaban juntos, ocurrió lo impensable. Suponiendo que estaba en compañía de otros parientes, María y José solo se dieron cuenta de su ausencia después de un día completo de viaje. El alivio festivo de la peregrinación terminada se convirtió instantáneamente en pánico helado, una angustia que cualquier padre conoce, pero que se intensificó al saber quién era el hijo que habían perdido. Durante 3 días, la angustia de María y José fue indescriptible. Cada hora de búsqueda infructuosa aumentaba su tormento, su sensación de fracaso como guardianes de la promesa de Dios. Volvieron sobre sus pasos hasta Jerusalén, la ciudad santa ahora transformada en un laberinto de miedo. Su búsqueda desesperada finalmente los llevó al único lugar que quedaba, el templo, y allí lo encontraron. No estaba llorando, ni perdido, ni en peligro. Estaba sentado tranquilamente entre los doctores de la ley, los maestros más famosos de Israel. Él no era un mero espectador. El joven de Nazaret
Los escuchó y les interrogó, y su inteligencia y sus respuestas dejaron absolutamente asombrados a aquellos doctos. Tasou. Pregunta de María al encontrarlo fue un grito del corazón, una mezcla de alivio y reproche maternal. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. La respuesta de Jesús, sus primeras palabras registradas en las Escrituras, fueron amables, pero revelaron una realidad mucho más profunda. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que me es necesario ocuparme de los asuntos de mi Padre? En ese momento, su conciencia divina se manifestó por primera vez, trazando una clara distinción entre su Padre terrenal, José, y su Padre celestial, con cuya voluntad ya estaba perfectamente alineado. Las palabras de Jesús quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que superaba la comprensión de María y José. El relato bíblico es claro al afirmar que no entendían lo que Él les decía. Eran conscientes de su origen milagroso y de su destino mesiánico, pero ahora se enfrentaban por primera vez a su propia conciencia lúcida de su identidad y misión. Su pregunta no fue un acto de rebelión adolescente, sino la primera afirmación de su filiación divina. Una declaración de que su lealtad principal no era hacia su familia terrenal, sino hacia su Padre celestial. Para María, que había guardado el saludo del ángel, y para José, que había obedecido las visiones nocturnas, ese momento fue una visión desconcertante del futuro. El niño que habían criado como propio se estaba revelando como alguien que se les escapaba, cuya vida interior pertenecía a un orden diferente. La alegría de haberlo encontrado se mezclaba ahora con una nueva reverencia y tal vez un sentimiento de pérdida, la comprensión de que nunca sería solo su hijo. A pesar de ese momento de revelación trascendente, lo que siguió fue un acto de asombrosa humildad. Jesús dejó a los doctores de la ley y la admiración que había suscitado, y bajó con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Después de afirmar su suprema obediencia al Padre, se sometió voluntariamente a la autoridad de sus padres terrenales, desapareciendo por otros 18 años en la oscuridad de una vida ordinaria. Estos años ocultos fueron un preludio largo y silencioso, un tiempo de maduración y preparación lejos de los ojos del mundo. Y, una vez más, la narración se dirige al corazón de su madre. Tal como había hecho con las palabras de los pastores, María guardaba todas estas cosas en su corazón. La enigmática respuesta de su hijo en el templo no fue olvidada. Se convirtió en otro tesoro sagrado, una clave del misterio que contemplaba incesantemente. Ella meditó sobre esa afirmación, sintiendo su peso y su promesa, comprendiendo que había sido una ventana al alma de su hijo y una señal de que el tiempo de su vida privada estaba llegando a su fin, mientras esperaba la hora conocida solo por el Padre. Pasaron 18 años de silencio. Jesús de Nazaret ya no era un niño, sino un hombre cuyo tiempo se acercaba. Después de ser bautizado por Juan en el Jordán y resistir la tentación en el desierto, comenzó a reunir a sus primeros discípulos. Fue en este momento de transición, al comienzo de su vida pública, que él, su madre y sus seguidores fueron invitados a una fiesta de bodas en Caná de Galilea. El ambiente era de alegría comunitaria, uno de los pilares de la vida judía. Sin embargo, detrás de la música y el baile se estaba gestando una crisis silenciosa. El vino, símbolo de alegría y abundancia, se estaba acabando. Para la familia anfitriona, esto fue más que un inconveniente. Fue una catástrofe social, una fuente de profunda humillación que empañaría su reputación en el pequeño pueblo. Fue María, con su sensibilidad y su corazón atento a las necesidades de los demás, quien primero notó el problema.
Con una confianza madurada por 30 años de observación silenciosa de su hijo, ella no entró en pánico. En cambio, se acercó a Jesús en silencio, sabiendo que en él estaba la solución a toda necesidad humana. Su llamado fue de sorprendente sencillez y fe. No tienen más vino. No fue una orden, ni siquiera una petición explícita, sino la presentación de un problema, una declaración de absoluta confianza en el poder y en la bondad de su Hijo. La respuesta de Jesús, a primera vista, parece enigmática y distante. Mujer, ¿qué nos importa a nosotros? Mi hora aún no ha llegado. Al llamarla mujer, no estaba siendo irrespetuoso, sino señalando una nueva dimensión en su relación. A partir de ese momento, él no era solo su hijo, sino el Mesías en 1900, una misión, y sus acciones estarían gobernadas por el tiempo del Padre, su hora, que señalaba el sacrificio final en la cruz. Sin embargo, la fe de María no vaciló ante este aparente rechazo. Ella escuchó más allá de las palabras, percibiendo una intención que otros no verían. Su confianza era tan inquebrantable que se dirigió a sus siervos y les dio una instrucción que se convertiría en modelo para toda la vida cristiana. Haced todo lo que Él os diga. Con estas palabras, eliminó todos obstáculos, entregando la situación completamente a Jesús y preparando el escenario para su primera manifestación de gloria. En respuesta a la fe de su madre, Jesús tomó el control de la situación con autoridad tranquila y soberana. Su mirada se posó en 6 grandes tinajas de piedra que estaban allí, destinadas a los rituales de purificación judíos. Su orden a los sirvientes fue sencilla, práctica y, sin embargo, completamente ilógica en el contexto del problema. Llenad las tinajas de agua. Confiando en la instrucción previa de María, los sirvientes obedecieron prontamente, sin cuestionar lo extraño de la petición. Hicieron el trabajo duro de llenar esos enormes contenedores, cada uno conteniendo decenas de litros hasta el borde. Su obediencia fue el vaso humano de la gracia divina que estaba a punto de derramarse. Una vez llenas las tinajas, Jesús dio la segunda orden: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. En ese acto de sacar agua, en el espacio invisible entre la jarra y el vaso, la creación obedeció a su creador. La sustancia se transformó. No hubo espectáculo, ni palabras mágicas, solo el poder silencioso y absoluto de la palabra por medio de la cual fueron hechas todas las cosas, manifestándose para transformar el agua de la purificación ritual en el vino de la celebración y de la nueva alianza. El maestro de ceremonias, encargado de la fiesta, recibió la muestra sin saber su origen. Su paladar experimentado era el juez inconsciente del poder de Dios. Cuando probó el líquido, su sorpresa fue evidente. La calidad del vino era tan superior, tan excepcional, que inmediatamente llamó al novio y le reprendió con buen humor por romper la costumbre. «Todos sirven primero el buen vino», dijo, «y luego el peor, cuando la gente ha bebido mucho, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora». Esta declaración de un experto que no sabía nada fue un testimonio público e irrefutable de la magnitud del milagro. Pero el propósito del evento fue mucho más allá de salvar una fiesta de bodas. Como registraría más tarde el apóstol Juan, este fue el principio de las señales que realizó Jesús. Fue la primera vez que Él manifestó su gloria, revelando un destello de su poder creador. Y el resultado fue inmediato y decisivo para el pequeño grupo que le seguía. Y sus discípulos creyeron en Él. La fe que María había iniciado ahora florecía en los corazones de sus primeros seguidores, cimentada por la experiencia directa de la divinidad de su Maestro. Los años de ministerio público llenos de milagros y enseñanzas tuvieron un final violento en el Gólgota, el lugar de la calavera.
La escena era de un horror indescriptible, el sonido brutal del martillo sobre la carne, los gritos de agonía de los condenados, las burlas de los soldados y la multitud. En medio de aquel torbellino de odio y abandono, mientras la mayoría de los discípulos se habían dispersado por miedo, un pequeño grupo permaneció fiel. Y allí, junto a la cruz, estaba María. El Evangelio de Juan registra un detalle de fuerza extraordinaria. Ella estaba de pie, stabat materia, no desmayado por el dolor, ni postrado por la desesperación, sino de pie. Fue la postura del coraje, de la fidelidad inquebrantable, de la madre que se niega a abandonar a su hijo en su sufrimiento extremo. En ese momento, las palabras proféticas del viejo Simeón en el templo se convirtieron en una desgarradora realidad. Cada insulto, cada latigazo, cada clavo era la hoja de la espada que atravesaba su alma. Ella vio el cuerpo que había formado en su vientre desfigurado y el rostro que había besado cubierto de sangre y saliva. Su dolor no fue solo el de una madre, sino una participación única e íntima en la agonía redentora de su hijo. En medio de su propia asfixia y su dolor insoportable, Jesús miró hacia abajo a través del velo de sangre y sudor. Su mirada se encontró con la de su madre y con la del discípulo amado, Juan, que había permanecido con ella. Incluso en la agonía de la muerte, su último acto fue de cuidado y de establecimiento de un nuevo orden espiritual. Con la voz entrecortada, le dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». El uso del título «mujer», al igual que en las bodas de Caná, elevó ese momento más allá de lo personal, designándola en su papel universal en la historia de la salvación. Luego, volviéndose hacia Juan, dijo: «Aquí está tu madre». Esto fue mucho más que un simple arreglo para el cuidado de María. Fue un acto testamentario. Jesús estaba dando a luz a su iglesia. María, que había sido el vientre físico de Cristo, ahora se convirtió en la madre espiritual de su cuerpo místico, la comunidad de creyentes, representada en la persona de Juan. Su corazón, traspasado por la espada del dolor, se ensanchó al mismo tiempo para acoger una nueva maternidad, un segundo sí dado en el silencio de su sufrimiento, al aceptar convertirse en madre de la nueva familia nacida de la cruz. Después del dolor indecible de la crucifixión, la gloria de la resurrección reconfiguró la realidad. Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos, fortaleciendo su fe e instruyéndolos acerca del reino de Dios. Luego, desde el Monte de los Olivos, ascendió al cielo, dejándoles una promesa y un mandato: permanecer en Jerusalén y esperar el don del Padre, el Espíritu Santo. Los apóstoles, que ya no eran los hombres temerosos que se escondieron durante la pasión, obedecieron. Regresaron al cenáculo, la misma sala superior donde habían compartido la última cena. El miedo había dado paso a una anticipación intencionada. Allí se reunía la primera comunidad cristiana en constante oración. Allí estaban los 11 apóstoles, tratando de sanar la herida dejada por la traición de Judas, las piadosas mujeres que habían servido a Jesús durante su ministerio, los hermanos del Señor que ahora creían en Él. Y, en el centro silencioso y orante de ese grupo, uniendo el pasado con el futuro, estaba María, su madre. La presencia de María en el cenáculo es su última aparición registrada en las Escrituras, y su papel allí fue de vital importancia. Ella no era un apóstol con la misión de predicar públicamente, pero era el corazón orante de la iglesia naciente. Habiendo concebido al Hijo de Dios por acción del Espíritu Santo en la Anunciación, ahora estaba allí, en oración unánime con los discípulos, pidiendo la venida del mismo Espíritu para dar a luz el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Ella fue el puente vivo entre la vida terrena de Jesús y la vida de la comunidad que Él dejó atrás. Su fe, que nunca vaciló,
sirvió de ancla para los apóstoles. Su presencia fue la memoria encarnada de Nazaret, Belén, Caná y el Calvario. Mientras otros esperaban un poder que aún no entendían plenamente, María ya tenía una profunda intimidad con el Espíritu. Su perseverancia en la oración unía al grupo. Su fuerza silenciosa los inspiraba y su maternidad espiritual, inaugurada al pie de la cruz, se ejercía ahora en la cuna de la iglesia, en espera del fuego de Pentecostés. Así, el viaje de María, iniciado con la interrupción repentina de un ángel en una habitación solitaria de Nazaret, encuentra su epílogo bíblico en el corazón de una comunidad orante. Desde su sí inicial, tembloroso pero firme, hasta su presencia fortalecedora en el cenáculo, su vida traza el arco perfecto de la fe. Fue una fe que consintió en lo incomprensible, que recorrió caminos peligrosos, que enfrentó la pobreza y el rechazo, que presentó a su hijo en el templo, sabiendo que una espada la esperaba, y que finalmente permaneció en pie mientras esa misma espada le atravesaba el alma. Su vida fue un estudio de paradojas divinas. El arca de la nueva alianza recostada en un pesebre, la reina del cielo huyendo como refugiada, la madre de la alegría convertida en señora de los dolores. En todo esto, ella no buscó el centro de atención, sino simplemente hacer la voluntad de Dios, convirtiéndose no en una diosa a la que adorar, sino en el modelo primordial del discípulo, aquel que escucha la palabra de Dios, la conserva en su corazón y la cumple hasta las últimas consecuencias. Al observar el conjunto completo de estos acontecimientos, desde el susurro de Gabriel hasta el trueno de Pentecostés, se revela el método soberano de Dios. El curso de la historia humana no ha sido alterado por ejércitos ni decretos imperiales, aunque Dios los ha utilizado como instrumentos suyos involuntarios. Fueron momentos de fe tranquila y obediencia radical los que cambiaron. La salvación entró al mundo por el consentimiento de una virgen, fue protegida por el sueño de un carpintero, anunciada por pastores marginados, honrada por sabios gentiles y nutrida en el seno de una familia humilde. Ninguno de los participantes humanos comprendió plenamente el alcance de sus acciones en el momento en que las realizaron. No caminaron con una visión clara del plan completo, sino con la confianza en la siguiente instrucción, el siguiente paso que Dios les pedía. Esta es la desconcertante sabiduría de Dios: tejer su grande y eterno plan con los hilos de vidas humanas ordinarias, frágiles y a menudo sufrientes, demostrando que su fuerza se manifiesta perfectamente en la debilidad. Después de su presencia unificadora en el cenáculo, María desaparece del registro bíblico. Este silencio no es olvido, sino la marca de una misión perfectamente cumplida. Su papel, único e irrepetible en la historia, fue completo. Ella había dado al mundo, había estado a su lado en su hora más oscura y había sostenido a su iglesia en su nacimiento. Ahora, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y el inicio de la predicación apostólica, se retira a la vida oculta de oración y contemplación que siempre ha caracterizado su espíritu. Su desaparición del escenario público enseña una lección profunda. La mayor utilidad en el reino de Dios no reside en la visibilidad continuada, sino en la fidelidad total a la vocación recibida. Habiendo sido el instrumento más exaltado, ella naturalmente retoma el lugar de la sierva humilde, permitiendo que toda la atención se dirija a su Hijo y a la iglesia que es su cuerpo. Su silencio final es quizás su testimonio más elocuente de la naturaleza del verdadero servicio. Y así, la historia, que comienza con una pregunta sobre el poder de Dios manifestado en la debilidad, termina en el misterio de la fe, actuando en el silencio. ¿Qué podemos aprender de esta vida que se desarrolló entre el saludo de un ángel y la oración comunitaria?
Uno aprende que los actos más grandes de Dios en el mundo no están acompañados por el trueno, sino por el susurro de la obediencia. Que la verdadera fuerza no reside en los tronos de poder, sino en un corazón que se declara siervo del Señor. El viaje de María desde su casa en Nazaret hasta el cenáculo de Jerusalén sigue siendo un testimonio eterno de que la soberanía divina no anula la libertad humana, sino que la invita a una colaboración que cambia el mundo. Y quizás el mayor de todos los misterios es este, que el Dios omnipotente, para redimir a la humanidad, eligió depender del valiente sí de una humilde virgen, dejando el destino de la eternidad suspendido por un instante de la respuesta de un corazón humano.